agotado el receso y habiéndose finiquitado la discusión internamente entre los integrantes de la sala, se procede a proferir la sentencia que decide el litigio entablado por la señora Clara Amelia Zárate Castro en contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Seguridad Social, UGPP, dentro del expediente con radicación 15.001-2333-000-2014 00-126-00, el cual tiene como marco las pretensiones de nulidad presentadas por la demandante, señora Clara Amelia Zárate Castro, en relación con las resoluciones RDP 010-370 de 1 de octubre de 2012 y la resolución RDP 018-119 de 5 de diciembre de 2012, mediante las cuales la entidad demandada UGPP niega el reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la demandante, atendiendo esencialmente a que el tiempo de servicio acreditado a juicio de la entidad demandada es un tiempo de carácter nacional. Aunque hay que hacer una advertencia. Inicialmente, al contestar la demanda, al contestar específicamente el hecho 2, la demandada admite que es parcialmente cierto. Es decir, dice, explica, es cierto en el entendido que el actor laboró para el magisterio, sin embargo no es cierto que la vinculación del actor a partir del 23 de abril de 1993 se considere del orden departamental, por cuanto se trata de una nueva vinculación y corresponde a una vinculación del orden nacional. Pero sea cual fuere, o mejor, esta fue inicialmente el cuestionamiento que hizo la demandada al contestar la demanda. Si, en la resolución igualmente se cuestiona el tiempo de servicio calificándolo en su totalidad como nacional. Por ello, el análisis que debe hacerse en esta ocasión, pues va a centrarse y tiene que centrarse en determinar si el tiempo de servicio acreditado por la demandante, comprendido entre el 30 de abril de 1993 y el 7 de febrero de 2013 es un tiempo nacional o es un tiempo territorial, de lo cual dependerá la legalidad o no de las resoluciones demandadas que negaron el reconocimiento de la pensión de gracia por estimar que el tiempo de servicio acreditado por la demandante es nacional y que en consecuencia no debe ser
tenido en cuenta para efectos de reconocimiento de la pensión. A este análisis se llega si se tiene en cuenta que la parte demandante afirma en la demanda, en los hechos de la demanda, y específicamente en el numeral 2 de los hechos de la demanda, que todo el tiempo de servicio acreditado es del orden departamental y que en consecuencia debe reconocérsele la pensión gracia, o debió reconocerle la UGPP, la pensión gracia. Por el contrario, la entidad demandada señala que el tiempo de servicio acreditado en su totalidad es tiempo nacional. Y aquí es donde debemos tener en cuenta la advertencia que hace la sala momentos antes, en el sentido de que al contestar la demanda se está admitiendo que el tiempo anterior a 1980 es un tiempo efectivamente departamental, es decir, el tiempo de servicio acreditado entre el 28 de julio de 1978 y el 5 de febrero del año 80 se admite como un tiempo departamental en la contestación de la demanda. De todas formas, en uno o en otro evento, si el tiempo del lapso comprendido entre el 30 de abril del 93 y el 7 de febrero de 2013 se concluye que es del orden nacional, pues no habría, a juicio de la sala, lugar al reconocimiento de la pensión gracia y en consecuencia no procedería la declaratoria de nulidad de las resoluciones RDP 010-370 de 1 de octubre de 2012 y RDP 018-119 de 5 de diciembre de 2012. Para dilucidar este asunto, en primer lugar, la sala aborda el estudio del marco jurídico, indicando que, como todos bien sabemos, la pensión gracia fue creada mediante la ley 114 de 1913. Esta pensión gracia se consagró a favor de los docentes de escuelas primarias oficiales que hubieran laborado al servicio del magisterio por un tiempo no menor a 20 años. Inicialmente, entonces, solamente se concibió esta pensión para los docentes oficiales de escuela primaria, con un aditamento que el artículo 4 de la norma establece como requisito para acceder a este beneficio pensional, entre otros, que el interesado no haya recibido ni reciba otra pensión o recompensa del orden nacional y que haya cumplido 50 años de edad. Este beneficio posteriormente fue ampliado a favor de los profesores de enseñanza normalista, a favor de los inspectores o inspectores de instrucción pública, o en la enseñanza secundaria, en virtud de las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933. Es decir, que a partir de la vigencia de la ley 116 de 1928, se le empezó a reconocer la pensión gracia además de los docentes de primaria,
a los docentes de enseñanza normalista y a los inspectores de instrucción pública. Y a partir del año 33, fecha de expedición de la ley 37, a los docentes de secundaria, y además los de primaria podían completar el tiempo de servicio, es decir, los 20 años, con tiempo de servicio prestado en el nivel de secundaria. Así venía la cuestión hasta el año 1975, cuando la ley 43 de ese año nacionaliza la educación primaria y secundaria, que oficialmente venían prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y las comisarías, y decreta que la educación primaria y secundaria oficiales serían un servicio público a cargo de la nación. Este proceso de nacionalización, como bien se sabe, y así lo dispuso la ley 43, culminó en el año 1980. ¿Por qué se creó entonces la pensión gracia inicialmente para los docentes de primaria? Eso tiene explicación en el hecho de que la ley 39 de 1903, orgánica de la educación en Colombia, dispuso que esta educación en este nivel estaría a cargo de los departamentos y municipios. Y eso llevó a que los docentes tuvieran unos derechos salariales, unos salarios y unas prestaciones distintas a las que venían percibiendo los docentes que eran nombrados por la nación y pagados con cargo al presupuesto nacional. Estos docentes, pues lógicamente tenían unas prestaciones sociales definidas por la ley y unos salarios también determinados por la ley para ellos. Esa era una situación que ponía en situación de desventaja a los docentes de primaria, y esa fue la razón que tuvo el legislador inicialmente para crear la pensión gracia. Así se dice en el estudio, entre otros, que se hace en la sentencia de CU 699 del 94, del 97, al estudiar el origen de esta prestación. Pero posteriormente, pues la lucha de los sindicatos, de los docentes, terminó con la expedición de las leyes 116 del 28 y 37 del 33, y en consecuencia ampliando el derecho para todos los docentes oficiales, siempre que trabajaran al servicio de los entes territoriales, es decir, departamentos y municipios. Porque el artículo 4 de la ley 114 de 1913 establecía que era específicamente este beneficio para los docentes que trabajaran al servicio de los entes territoriales. Con la ley 43 se nacionaliza entonces la educación, y ese proceso culmina, como ya indicamos, en el 31 de diciembre de 1980. Allí, en ese interregno entre el año 75 y el año 80, pues se siguen aplicando las normas en materia prestacional que regían la situación salarial y prestacional de los docentes, según estos fueran territoriales o nacionales. Esta situación se prolonga en el tiempo hasta el año 1989, cuando por fin el legislador asume que debe expedirse una ley que regule el régimen de prestaciones de los docentes, y en consecuencia expide la ley 91 de ese año 89, en cuyo artículo 15 se regula lo que tiene que ver con la pensión gracia y con las pensiones que hacia el futuro
tendrían derecho a percibir los docentes. Este artículo 15 se titula de la siguiente forma: a partir de la vigencia de la presente ley, el personal docente nacional y nacionalizado. ¿Desde cuándo y por qué se habla de nacionalizado? Porque los docentes que antes nombraba y pagaba las regiones, a partir de la ley 43 de 1975, al ser asumido su pago y su administración por la nación, adquieren ese calificativo de nacionalizados, para distinguirlos de los nacionales, que son los que siempre fueron nombrados por el Ministerio de Educación Nacional y que tienen un régimen prestacional que básicamente se regía para la época por el decreto 3135 de 1968 y 1848 del año 69, así como por el decreto 1045 de 1978. Y entonces este artículo 15, que vuelvo a leer en su encabezamiento, señala: a partir de la vigencia de la presente ley, el personal docente nacional y nacionalizado, y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones. Aquí hay que empezar por entender qué dice ahí. El personal nacional lo ha definido previamente en el artículo 1 de esta ley 91, es el que fue vinculado por el Ministerio de Educación, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional. Y el personal nacionalizado, entonces, ¿cuál es? El que venía a cargo de las regiones y pasó a depender de la nación y a ser pagado con recursos de la nación, en virtud del proceso de nacionalización establecido en la ley 43 del año 75. Pero hay aquí otra categoría, y los nombrados con posterioridad al 1 de enero de 1990. ¿Y por qué se habla de los nombrados, aparte de estas dos categorías, nacional, nacionalizado? ¿Por qué se habla de los nombrados o vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990? Esa es una pregunta bien importante que tiene una respuesta, y es que a partir del 1 de enero de 1990 se unifica el régimen para los docentes que se vinculen con cargo a recursos nacionales, es decir, con cargo a recursos que no sean recursos propios de los entes territoriales. Y ahí entonces tenemos definidos las tres categorías de docentes las tres clasificaciones de docentes que se hacen. Y ahí sí podemos pasar al numeral segundo de ese artículo 15 de la ley 91, que dice: en materia de pensiones, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional, que hoy fue reemplazada por la UGPP. El literal B de este numeral dice: para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990. Entonces ahora sí ya entendemos las tres clasificaciones de docentes: nacionales, nacionalizados, y nacionalizados nombrados o vinculados a partir del 1 de enero de 1981, y aquellos que se nombren a partir del 1 de enero del 90, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Conclusión entonces, los docentes nacionales nunca han tenido, en eso redundó la norma, nunca han tenido derecho a la pensión gracia. Los nacionalizados nombrados a partir del 1 de enero de 1981, pues ya no tienen derecho a pensión gracia. Pero tampoco los nombrados a partir del 1 de enero de 1991. ¿Por qué? Porque se unificó el régimen prestacional de los docentes sufragados con recursos nacionales o del Sistema General de Participaciones hoy en día, antes del sistema del situado fiscal, como lo llamaba la Ley 60 del 93, y dejó de llamarse a partir del Acto Legislativo 1 de 2001, que se desarrolló con la Ley 715 de este mismo año. Ahí, entonces, cambia la situación, porque ya no hablamos hacia el futuro de sistema, perdón, hacia el futuro solo hablamos de Sistema General de Participaciones y ya no de situado fiscal. Entendido esto, entonces, por fuera de esto puede quedar los docentes territoriales, los docentes nombrados por las entes territoriales con cargo a recursos propios. Ahí no los incluimos porque respecto de ellos, a nuestro juicio, no se hace unificación de régimen según los términos de estas dos normas. Esas las normas esencialmente aplicables a este caso. ¿Y qué han dicho las altas cortes en relación con estas normas? La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los apartes, entre comillas, vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y para aquellos, del literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en la sentencia 084 de 1999, concluyó que la Ley 114 de 1913, que creó la pensión gracia, y las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, que ampliaron los beneficios de la misma a los docentes de secundaria y a los docentes de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción pública, fueron derogadas por aquella ley, es decir, por la Ley 91 de 1989, específicamente por el literal B del numeral segundo del artículo 15 de la Ley 91. ¿Qué dice la Corte al respecto? Dice, en esta sentencia 084 de 1999, de la norma acabada de transcribir, surge entonces que, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral segundo, literal B del citado artículo 15 de la Ley 91 del 89, a los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, al igual que para los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, con sujeción al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Y continúa diciendo la Corte, es decir, que la citada Ley 114 de 1913 y las que posteriormente la modificaron o adicionaron, o sea, las leyes 111 de 1928
y 37 de 1933, que ampliaron su radio de acción, fueron derogadas por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la cual reguló íntegramente la materia relativa a las prestaciones sociales del magisterio y creó para el efecto un Fondo Nacional cuyo objeto es precisamente el atender lo relativo, entre otras cosas, al pago de pensiones del sector docente. Recuerden que este pronunciamiento hecho en la sentencia 084 del 99 se refiere a los términos que reiteré, vinculados a partir del 1 de enero de 1981, y para aquellos a que se refiere el literal B del numeral segundo del artículo 15 de la Ley 91. Porque es que más adelante la Corte se vuelve a pronunciar sobre un tema muy similar, pero esta vez ya no referido al literal B, sino al literal A del numeral segundo de este artículo 15 de la Ley 91 del 89. Y ese pronunciamiento lo hace en la sentencia C489 de 2000. Pero esta sentencia tiene una importancia adicional, que también señala que fueron derogadas las leyes que crearon la pensión gracia y ampliaron su radio de acción, por lo menos para los docentes nacionales, nacionalizados y los vinculados a partir del 1 de enero del año 91. Además de eso, y esta es la parte más importante, determinó el alcance de dicha derogatoria al señalar lo siguiente: no obstante lo anterior, la Corte considera importante hacer claridad en lo siguiente: a los docentes que antes de entrar a regir la Ley 91 del 89, diciembre 29 del 89, hubieran completado todos los requisitos exigidos en el ordenamiento positivo para tener derecho a la pensión de gracia, deberá reconocérseles pues los derechos adquiridos por expreso mandato constitucional, artículo 58 de la Constitución Política, deben ser protegidos y respetados por la nueva ley o por la ley nueva. De ahí que esta corporación haya reiterado la regla general contenida en el artículo 58 de la Carta, de acuerdo con la cual una ley posterior no puede afectar lo que de manera legítima se ha obtenido bajo la vigencia de una ley anterior. En consecuencia, la expresión que aquí se acusa en estos casos no tendría operancia. Y sigue diciendo la Corte, no sucede lo mismo con quienes para esa fecha aún no habían cumplido los requisitos para gozar de tal pensión, pues frente a ellos simplemente existía una mera expectativa o probabilidad de obtener algún día ese beneficio, esto es, cuando cumplieran la condición faltante. Por tanto, bien podía el legislador modificar esas expectativas de derecho sin vulnerar norma constitucional alguna. Y es con fundamento en esa interpretación que hace la Corte Constitucional específicamente en la sentencia 489 del 2000, en donde entonces se determina cuál es el alcance de la derogatoria. Es clara. De una parte, si cumplieron los requisitos hasta el momento de expedición de la ley, reconózcase la pensión. Si no, no, porque la ley acabó con la expectativa al expedir un nuevo régimen aplicable a quienes sean nombrados a partir del 1 de enero del año 91. El Consejo de Estado también ha tenido algún pronunciamiento al respecto.
Específicamente, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, en sentencia de 18 de febrero de 2010, en la que actuó como consejero ponente el doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número 25 000 23 25 000 2006 07030-01, número interno 2093 de 2008, sostuvo, en resumidas cuentas, lo siguiente: el reconocimiento de la pensión gracia de quienes sean beneficiarios de la expectativa consagrada a su favor en el literal A del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 del 89, docentes territoriales y nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, solo será procedente con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes. Y dos, los docentes nacionales y los nacionalizados, vinculados a partir del 1 de enero de 1981, así como los vinculados a partir del 1 de enero de 1991, al cumplir los requisitos de ley, tan solo serían acreedores de la pensión ordinaria de jubilación. También se puede concluir de ese pronunciamiento del Consejo de Estado que los docentes favorecidos con esta norma de transición ostentan tiempos discontinuos, es decir, quienes siendo territoriales o nacionalizados antes del 31 de diciembre de 1980 interrumpieron la prestación de sus servicios por renuncia o por cualquier otra causa y posteriormente ingresaron al servicio educativo con una expectativa respecto de este beneficio, deben completar el tiempo de servicios exigido para tal efecto bajo vinculación de carácter territorial, solamente territorial. Como quiera que no es válido el reconocimiento de la pensión gracia para quienes se vincularan como docentes nacionalizados en fecha posterior al 31 de diciembre de 1980. Y la transición, en este caso, no les exime del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Ley 114. Entre ellos, el contenido en el numeral tercero, de donde resulta la prohibición de recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional. En conclusión, la normativa que regula la pensión gracia, es decir, las leyes 114 del 13, 116 del 28 y 37 de 1933, fue derogada por la Ley 91 de 1989 desde la fecha de su entrada en vigencia, es decir, desde el 29 de diciembre de 1989, dado que esta norma consagra un nuevo régimen prestacional unificado para la docencia oficial, por lo menos pagada con recursos del Sistema General de Participaciones. De otro lado, se puede concluir que a partir del 1 de enero del 90 no existe distinción entre docentes nacionales y nacionalizados. Todos los que se nombren con cargo al Sistema General de Participaciones serán docentes a quienes se les aplicará el régimen nacional, como bien lo señala el literal B del numeral segundo del artículo 15 de la Ley 91 del 89. Pues para efectos de prestaciones económicas y sociales, todos los vinculados a partir de dicha fecha se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional y en materia pensional tan solo pueden ser beneficiarios de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año cuando se cumplan los requisitos de ley.
Los docentes que se hubieran vinculado antes del 31 de diciembre del 80 como territoriales o nacionalizados, perdón, como nacionalizados, como territoriales, los docentes que se hubieran vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 como nacionalizados, de conformidad con las prescripciones del literal A del numeral segundo del artículo 15, para tener derecho a la pensión gracia, deben cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 114 del 13, con las modificaciones introducidas en las leyes 116 del 28 y 37 del 33, dentro de los que se encuentra haber completado el tiempo de servicio válido para el efecto. Es decir, deben acreditar 20 años de servicio a la docencia oficial en el nivel territorial. No es posible, entonces, completar ese tiempo con tiempo prestado en nombramientos con cargo al situado fiscal o al régimen general de participaciones. Este tiempo no es válido para efectos pensionales. Este es entonces el marco jurídico dentro del cual se debe decidir el litigio. El litigio o para entrar a considerar el caso concreto, hay que mirar cuáles son los presupuestos fácticos. De una parte, entonces, tenemos que la docente Clara Amelia Zárate Castro, según el certificado de tiempo de servicio, que aquí se llama formato para la expedición del certificado de historia laboral, obrante a folio 13 del expediente, señala que la docente Zárate Castro Clara Amelia, con cédula de ciudadanía 23.322.516, estuvo vinculada como docente nacional. Esa es la calificación que hace la Secretaría de Educación. Y seguidamente señala que fue nombrada por decreto 747 de 21 de julio del 78, habiendo trabajado del 28 de julio de 1978 al 5 de febrero del 80, un total de un año, 6 meses y 8 días. Mis gafas ya no están funcionando 100% y estos números pequeños se me dificultan. Ya va a tocar hacer una visita al oftalmólogo, o por lo menos al optómetra. A folio 14 obra un documento en papel membreteado de la Secretaría de Educación Pública de Boyacá, fechado el 28 de julio de 1978, dirigido a la docente Clara Amelia, bueno, hasta ese momento no era docente, a la señora, para entonces, Clara Amelia Zárate Castro, en donde le informa que por decreto 747 de 21 de julio del año en curso, ha sido nombrada como maestra de la RD El Alto, en el municipio de Socha, con una asignación mensual equivalente a la segunda categoría en el escalafón en reemplazo de Marta Rodríguez de Sotelo, quien pasó a otra escuela. Y le dice que tiene 10 días para tomar posesión del cargo. Seguidamente aparece el acta de posesión, a folio 15, y todo nos indica entonces que el decreto de nombramiento es del orden departamental.
Y si es del orden departamental, pues yo creo que fue la razón que llevó al apoderado a aceptar que este tiempo prestado entre el 78 y el 80 efectivamente es un tiempo departamental válido para la pensión de gracia. Esto si se tiene en cuenta lo definido por el artículo 1 de la ley 91 del 89, que textualmente indica: personal nacional son los docentes vinculados por nombramiento del gobierno nacional. Y es que así era como ocurría antes de la ley 43 de 1975. A los docentes nacionales los vinculaba, los nombraba el Ministerio de Educación Nacional, y a los docentes de las entidades territoriales los nombraba la entidad territorial. Entonces la definición por eso es perfecta. Y aquí entonces hay que concluir que ese primer periodo es un periodo de tiempo en el que la docente tuvo carácter de territorial. Veamos el siguiente. El siguiente es el tiempo de servicio del lapso comprendido entre el 30 de abril del 93 y el 7 de febrero de 2013. Para este evento se vinculó a la docente mediante decreto 138 de 23 de abril del 93. Y aquí quiero resaltar, porque es importante para determinar la naturaleza del nombramiento, de la vinculación, lo que voy a resaltar, por el cual se hace un nombramiento en propiedad en la docencia oficial. El alcalde municipal de Duitama, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 9 de la ley 29 de 1989 y de conformidad con los decretos 2277 del 79 y 1706 de 1989, y considerando que mediante ley 44 del 89 se nacionalizó el Colegio Cooperativo La Presentación de Duitama. En el 89 se nacionalizó y entonces la señora fue nombrada para un colegio nacionalizado. Que mediante acuerdo 38 de 26 de enero del 93 emanado de la Junta Administradora del FER. ¿Por qué del FER? Porque el Fondo Educativo Regional era el ente que la ley 80 había creado para administrar la educación y los recursos, y especialmente los recursos que la nación disponía para pago de docentes. Se estableció la planta de personal docente y administrativo del Colegio Nacionalizado La Presentación de ese municipio, que mediante el decreto 209 del 15 de febrero del 93 emanado de la Gobernación de Boyacá, se establecen las vacantes que deben llenarse en el Colegio Nacionalizado. Que la solicitud de esta alcaldía a la jefe de escalafón certificó en oficio del 2 de abril de 1993 que la docente Clara Amelia Zárate Castro, con cédula de ciudadanía 23322-516 de Belén, reúne todos los requisitos para desempeñar el cargo para el cual va a ser nombrada, que contra ella no cursa proceso disciplinario y no está pendiente de sanción alguna. Y viene la parte más determinante, que la delegada permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Boyacá, en oficio del 24 de marzo del presente año, certificó que existe la vacante definitiva y la disponibilidad presupuestal para el cargo de coordinadora en el Colegio Nacionalizado La Presentación de Duitama. Esto es claro. Si fuera de docente departamental, ¿quién debía de haber certificado la disponibilidad presupuestal? Si fuera docente territorial, ¿quién tendría que haberlo hecho? El financiero del municipio de Duitama.
no el Fondo Educativo Regional. Cuando es el Fondo Educativo Regional el que está financiando, el que está diciendo hay el dinero para el nombramiento y hay la vacante, es porque el nombramiento se va a hacer en un cargo, para desempeñar un cargo que será pagado con recursos en esa época del Sistema General de Participaciones, es decir, producto de la nacionalización de la educación. En consecuencia, ¿ese nombramiento será territorial o será nacional? La conclusión es evidente, definitiva, lacónica, tajante. Es un docente nombrado en un cargo nacional. ¿Por qué nacional? Porque si bien es cierto, antes de 1975, los nombramientos de los docentes nacionales lo hacía el Ministerio de Educación Nacional, ¿verdad? Así lo dijimos, y los de los docentes territoriales lo hacía la entidad territorial. Eso cambió en virtud de la Ley 29, que desconcentró la administración de la educación. La Ley 29 de 1989 es una ley que permite regular cómo se va a administrar la educación a cargo de la nación, es decir, la educación que fue nacionalizada por la Ley 43 de 1975. En esas condiciones es evidente y es lapidario. Se trata de una docente nombrada en un cargo nacional. ¿Que el nombramiento lo produjo el alcalde de Duitama? Sí, pero no en ejercicio de sus propias funciones, sino en ejercicio de las facultades que le confería el artículo 9 de la Ley 29 de 1989. En conclusión, a esa docente no se le pagan los salarios con recursos propios del municipio de Duitama, sino con recursos inicialmente del Sistema General de Participaciones, hoy denominado, del sistema del situado fiscal, hoy llamado, en virtud del Acto Legislativo 1 de 2001, denominado Sistema General de Participaciones. Eso, entonces, nos lleva a concluir, de una parte, que la docente Clara Amelia Zárate Castro, por haber sido nombrada en un cargo nacional, prestó servicios de orden nacional en el lapso comprendido entre el 30 de abril del 93 y el 7 de febrero de 2013, y en consecuencia ese tiempo no resulta válido para computársele a efectos de reconocérsele la pensión gracia. Yo creo que, habiéndose determinado esto, sobra que la sala revise si la docente cumplía otros requisitos que también exige la ley para tener derecho a la pensión gracia, como son el de tener la edad de 50 años. Esto por cuanto efectivamente el único tiempo válido acreditado para pensión gracia por la docente es un tiempo total de 1 año, 6 meses y 8 días, que no le da derecho, desde luego, a tener pensión gracia o a que se le reconozca pensión gracia. Con este análisis, la sala cree que es suficiente para despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda y en aras de la economía procesal detendrá ahí el análisis correspondiente
siendo suficiente, como ya se dijo, él mismo para despachar desfavorablemente esas pretensiones de reconocimiento de pensión gracia y o antes de eso la nulidad de las resoluciones 010-370 de 2012 y 018-119 de 2012, por cuanto las mismas, a juicio de la Sala, están precisamente ajustadas a la ley, independientemente de que en relación con el primer lapso trabajado se le haya calificado también como nacional, lo que no corresponde a la realidad jurídica, pero que no cambia, no puede cambiar, no tiene suficiente valor para cambiar la decisión. De otra parte, debe la Sala decidir lo concerniente a las costas y agencias en derecho. Y debo señalar que la Sala condenará en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en el ordinal 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, y fija como agencias en derecho, de conformidad a lo previsto en el numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887-2003 del Consejo Superior de la Judicatura, la suma de 853.213 pesos que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de la demanda, que corresponde a la suma de 42.660.686 pesos con 83 centavos. Y se dispondrá que se liquide por la Secretaría de esta corporación de acuerdo a lo previsto en el inciso primero del artículo 366 del Código General del Proceso. Atendiendo a lo contemplado en el artículo 188 del CEPACA y 392 del Código General del Proceso, la Sala impone condenar en costas a la demandante extremo procesal vencido en este proceso, y la Secretaría de esta corporación hará tal liquidación siguiendo el proceso contemplado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, del Código General del Proceso, disculpe. Con fundamento entonces en lo argumentado hasta este momento, la Sala de Decisión número 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, ténganse por probadas las excepciones denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido e inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, propuestas por la entidad demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, deniéganse las súplicas de la demanda presentada por la señora Clara Amelia Zárate Castro contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales Caja Nacional de Previsión Social, UGPPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, condénase en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, esto es, de la suma de 42.660.686 pesos con 83 centavos, que arroja un valor de 853.213 pesos como agencias en derecho. Cuarto, ejecutoria de esta providencia, archívese el expediente dejándose las constancias del caso. Esta providencia se notifica en estrados y se informa a los intervenientes que contra ella podrá interponerse y sustentarse el recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPAC.
se informa a las partes que si tienen intención de dejar alguna constancia en relación con lo actuado, pueden hacerlo en este momento. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor magistrado. Es para interponer recurso de apelación frente a la decisión que ha sugerido la sala. Gracias. En este momento voy a concederle el uso de la palabra al señor magistrado Fabio Iván Afanador García, quien hará una aclaración de voto en nombre suyo y del magistrado Israel Soler Pedrosa en relación con los argumentos que se sustentó esta decisión. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, señor presidente de la sala. Efectivamente, mi compañero de sala, el doctor Israel Soler Pedrosa, y el suscrito Fabio Iván Afanador García, desean dejar consignadas unas muy breves aclaraciones de voto. En primer lugar, cabe advertir que se comparte en su integridad la parte resolutiva de la sentencia que ha proferido la sala. A juicio de los aquí aclarantes de voto, existen suficientes motivos para negar las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener el derecho pensional de jubilación gracia. Sin embargo, los aquí aclarantes desean simplemente dejar claro que era suficiente con que se manifestara que la demandante, en el periodo comprendido entre el año 1993 hasta el 2012, su vinculación fue de carácter nacional para negar las pretensiones de la demanda, como quiera que, tal como se planteó en esta audiencia por parte del ponente, no existe la más mínima duda de la clase de vinculación de la demandante, no obstante que fuera expedida por el alcalde municipal. A juicio de los aclarantes, eso era absolutamente suficiente para negar las pretensiones de la demanda, y consideramos que esa es la ratio decidendi de la decisión, en el sentido de que ese periodo de nombramiento fue un periodo de carácter nacional, no obstante, repito, que fuera firmado el nombramiento por el alcalde. Para tal efecto, vale la pena anotar que la sección segunda, subsección A del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón, en sentencia del 12 de julio del 2012, con radicado interno número 158910, manifestó frente a este tipo de nombramientos que fueran expedidos por alcaldes o departamentos lo siguiente, comillas: no obstante lo anterior, se debe precisar que al revisar el acto de nombramiento número 2433 del 12 de diciembre del año 94, el mismo fue suscrito por el gobernador, la Secretaría de Educación Departamental y un representante del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, la sala ha manifestado en oportunidades anteriores que dicho nombramiento no hace que tenga por sí solo carácter territorial, por las razones que se exponen a continuación. En virtud de las facultades nominativas asignadas por las leyes 43 del 75, 24 del 88 y 29 del 89, los gobernadores de los departamentos tenían a su cargo la administración del personal docente nacional y nacionalizado.
de manera que correspondían a estas autoridades territoriales las funciones de nombrar, trasladar, remover y controlar el personal docente asignado que venían siendo ejercidas por el Ministerio de Educación Nacional, lo que obedeció puntualmente a un fenómeno de desconcentración administrativa territorial inicialmente. Como quiera que para el ejercicio de estas funciones no existía autonomía administrativa ni financiera y por el contrario las decisiones respecto a las plantas de personal asignadas eran en todo caso supervisadas y avaladas por el respectivo delegado del Ministerio de Educación Nacional ante los entes territoriales, en tanto su financiación continuaba con cargo a los recursos de la nación administrados por los fondos educativos regionales. En esos casos, la administración del personal docente era ejercida por el gobernador como agente de la nación y no como representante del ente territorial respectivo, pues es la ley la que otorgó funciones que correspondían en principio a una autoridad superior, por lo que los nombramientos que en ejercicio de estas funciones fuesen expedidos para proveer plazas docentes con cargo presupuestal a la nación, desde luego tendrían carácter nacional. Hasta aquí la cita de la sentencia del Consejo de Estado, para recalcar que en el caso estudiado por la sala es absolutamente idéntico. Lo que pasa es que en la cita del Consejo de Estado el decreto fue expedido por el gobernador, pero en estas circunstancias el decreto fue expedido por el alcalde, pero con la aquiescencia o con el visto bueno del delegado del Ministerio de Educación Nacional. Eso significa entonces que el alcalde no estaba haciendo el nombramiento de la docente con carácter territorial, es decir, con cargo a los presupuestos, a los recursos propios del municipio, sino a los recursos de la nación. Por esa simple circunstancia era suficiente para denegar las pretensiones de la demanda, porque es claro que la demandante tiene una vinculación de carácter nacional a partir del año 93 y hasta la fecha de retiro. En esos términos, los magistrados, el doctor Israel Soler Pedrosa y el suscrito Fabio Iván Afanador García, desean dejar consignadas las aclaraciones de voto. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la demandante por si desea hacer alguna manifestación. Gracias, honorable magistrado. Pues era para interponer el recurso de apelación frente a la decisión que tomó la sala en pleno, que tomaré en el término legal correspondiente. Muchas gracias. Señora apoderada de la UGPP. Conforme con su decisión, su señoría, no es mi voluntad dejar ninguna constancia. Señor representante del Ministerio Público. Conforme con la decisión, honorable magistrado. No siendo entonces otro el objeto de esta diligencia, solo me resta preguntarle a las partes si desean dejar alguna constancia en relación con lo actuado en esta audiencia y si autorizan que el video correspondiente a la misma sea puesto en las redes sociales. Entonces tiene la palabra, señor apoderado, de la parte demandante. Señor, pues si me permites llamar al abogado para ver si me da permiso para si pronto pueden subir el video. Discúlpeme, pero si le dieron un poder para actuar a usted, usted es el apoderado, usted es el abogado. Bueno, sí, entonces sí, súbalo. Señora representante de la UGPP. Gracias, su señoría. No voy a dejar ninguna constancia y no tengo ninguna objeción en que sea publicada en las redes sociales la presente acta. Señor representante del Ministerio Público. No tengo ninguna objeción, honorable magistrado, tampoco voy a dejar ninguna constancia. Muy bien, entonces siendo las 11:24 de la mañana de este día, jueves 16 de abril de 2015, damos por terminada la misma. Muchas gracias, les ruego permanecer mientras se imprime el acta y se suscribe la misma. Muchas gracias nuevamente.